Bien, continuando con el proceso de instalación, vamos a revisar nuestro cPanel como habíamos comentado en un video anterior y habíamos localizado que hay opciones de instalación automática de WordPress. Si accedemos por ejemplo aquí a esta opción de crear WordPress, vamos a ver que nos ofrece diferentes packs. Un pack es un sitio web ya preparado para realizar simplemente cambios. Tiene una plantilla predeterminada y tiene plugins instalados. Podemos por ejemplo elegir alguno de ellos, le damos aquí instalar, le colocamos algún nombre, por ejemplo sitio prueba. Desde aquí podemos elegir el dominio. En este caso este dominio ya está apuntando al hosting de web empresa. Sin embargo tengo ya un sitio web en este dominio, entonces podría utilizar otro dominio. Hay que tener en cuenta de que a través de una misma cuenta puedo agregar varios dominios, o puedo utilizar una ruta como va a ser el caso, ¿no? Podemos colocar acá una ruta llamada prueba y entonces el sitio web que aparecerá será accesible a través de esta ruta, el dominio /prueba. Podemos colocar algún correo, podemos definir aquí el usuario administrador. Por WordPress por defecto es admin, le podemos dejar otro usuario, no hay problema. Podemos establecer una contraseña o dejar que el sistema nos cree una. Y luego, como les había comentado, como estamos instalándolo en una ruta, en una carpeta llamada prueba, entonces la URL será accesible de esta manera y internamente estará alojada en esta ruta. Y desde aquí simplemente le damos a instalar aplicación. Bien, esta es una manera de hacerlo automáticamente, pero no todos los servicios de hosting tienen estas opciones. Entonces vamos a ver cómo hacerlo de manera manual. Para esto primero tendríamos que ir a WordPress.org y desde aquí descargarnos el instalador de WordPress. Entonces aquí podemos descargar WordPress desde esta opción, aproximadamente 8 megabytes y medio. En mi caso ya lo he descargado, lo tengo en mi máquina local, así que vamos a regresar al cPanel y nos vamos a ayudar de esta aplicación llamada administrador de archivos para subir nuestro WordPress. Todo lo que se muestra en el frontend es a través de esta carpeta. Todos los archivos que aparezcan bajo esta carpeta se mostrarán en el frontend del sitio. En este caso, en la raíz de mi sitio web, en el dominio de code.cms ya hay un WordPress. Estos son los archivos de un WordPress. Entonces aquí voy a crear una carpeta que, como habíamos visto, la puedo llamar prueba. Entonces creamos la carpeta prueba y aquí puedo colocar los archivos de WordPress. Sin embargo, en este caso no sería necesario crear la carpeta. Ahora lo vamos a ver por qué. Vamos a eliminar esta carpeta y vamos a subir directamente el instalador de WordPress aquí. Vamos a cargar, seleccionamos el archivo. Como les había comentado ya, he descargado el archivo en mi máquina local. Abrimos el archivo y esperamos que termine de subir al servidor. Una vez que se ha terminado de subir el archivo, entonces regresamos aquí a la aplicación de administrador de archivos y tendremos el instalador de aquí como parte de los archivos del sitio web. Entonces aquí vamos a extraer. Como les había comentado, me gustaría extraerlo en una carpeta prueba. Sin embargo, vamos a dejarlo allí directamente, puesto que el instalador en realidad ya crea una carpeta que se llama WordPress. Ahora sí podemos renombrar esta carpeta. Vamos a cambiarla por prueba. Y si ingresamos aquí, vamos a ver todos los archivos de WordPress. Entonces vamos a eliminar ahora el archivo instalador. Y eso sería. Bien, pero WordPress utiliza, adicional a los archivos, utiliza una base de datos. Entonces, si intentamos, por ejemplo, ahora acceder aquí a decodecms.com/prueba, nos aparecerá efectivamente los archivos de instalación de WordPress, pero en algún paso de la instalación nos va a pedir que instalemos o que tengamos los datos de acceso de una base de datos. Entonces aquí vamos a primero crear una base de datos en el frontend, en el cPanel de mi cuenta de hosting. Tengo una opción para hacerlo. Aquí en la opción de base de datos MySQL. Entonces vamos a ingresar aquí y vamos a realizar lo siguiente. Vamos a crear una nueva base de datos que se llame prueba. Crear una nueva base de datos.
Regresamos aquí y adicional a la base de datos también será necesario crear un usuario. Puesto que ya tengo mi base de datos, no tengo ningún contenido aún, vamos a crear un nuevo usuario que se llame también igual que la base de datos. Le vamos a colocar alguna contraseña, aquí vamos a generarla, copiamos esta contraseña y creamos el usuario. Bien, entonces ya tengo el usuario y la base de datos, pero aún no están asociados. Como vemos aquí, tenemos la base de datos, pero no hay ningún usuario todavía que esté asociado a esta base de datos. Entonces, en la parte final de esta pantalla hay una opción para asociarlos. Entonces, elijo la base de datos, elijo también el usuario y la base de datos, ¿no? Vamos a elegirlos y le damos aquí a añadir. Vamos a añadir. Acá le doy los privilegios que tiene su usuario para esa base de datos y le doy a realizar cambios. Regresamos nuevamente y ahora sí ya vemos correctamente. Esta base de datos llamada decode CMS-prueba, que no tiene contenido aún, está asociado con este usuario. Y ahora sí podemos instalar nuestro WordPress. Nos dirigimos aquí al instalador, le vamos a dar que trabajemos con el español. Le damos a continuar y empezará el proceso de instalación. Aparecerá esta pantalla, le decimos continuar y aquí nos pide el nombre de la base de datos. Como habíamos visto, el nombre de la base de datos es todo esto. Le habíamos puesto prueba, pero concatena el nombre de la cuenta de hosting. El usuario de la base de datos es igual. Y la contraseña, bueno, en este caso ya la perdí por haber copiado, pero la contraseña la podemos ver a través de este usuario. Vamos a regresar aquí, podemos cambiarle la contraseña en usuarios actuales, cambiar contraseña. Vamos a generar una nueva contraseña para este usuario, por ejemplo esta. Le doy acá, usar contraseña, cambiar contraseña. Bien, entonces esta sería la contraseña, la colocamos aquí. El servidor de base de datos, puesto que la cuenta de hosting, el servicio web está en el mismo servidor que el servidor de base de datos, entonces sería localhost. El prefijo lo dejamos por defecto, que son el prefijo de cada una de las tablas que se va a crear para WordPress. Y todo bien, entonces vamos a ejecutar la instalación. Desde aquí definimos algunos datos para WordPress, como el título del sitio web de prueba, por ejemplo. El nombre del usuario, para administración le vamos a llamar admin. Bueno, acá colocamos alguna clave simple para cuestiones de ejemplo, confirmar que la contraseña es débil, algún correo electrónico. Y bueno, podemos aquí, si es que estamos trabajando aún en este sitio web, no nos interesa que Google indexe las páginas de ejemplo que vamos creando. Entonces podemos marcar aquí, disuadir a los motores de búsqueda de indexar este sitio. Posteriormente podemos, ya cuando esté nuestro sitio listo, o cuando tengamos algo de contenido, podemos habilitar nuevamente esta opción desde WordPress. Entonces vamos a darle aquí a instalar. Una vez que se instale, entonces, bueno, empieza el proceso, nos dirá que ya está instalado. Y le damos aquí a acceder. Accedemos entonces con nuestro usuario y con nuestra clave. Aparecerá esta pantalla que es el backend del sitio. Desde aquí podemos controlar todos los aspectos de nuestro sitio web, que lo vamos a ir viendo poco a poco. Y aquí tenemos una opción para visitar el frontend del sitio. Nos aparecerá este sitio web con esta plantilla por defecto. Bien, y de esta manera hemos visto cómo instalar WordPress manualmente en un hosting.